Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Muchísimas gracias por su conectividad el día de hoy. Vamos a iniciar con las siguientes indicaciones. Nos iremos en primera instancia a la plataforma y nos ubicamos en la semana número 3, la asignatura de física. Por favor, están habilitadas las autoevaluaciones uno y 2 para que usted se pueda igualar si es que es el caso, que todavía aún no lo ha hecho. Esta semana número 3 está la invitación respectiva. Luego de eso tenemos un video de YouTube sobre vectores, que es lo que el día de hoy vamos a iniciar el tema, el recurso de la presentación sobre vectores y la autoevaluación número 3. De la misma manera, esta autoevaluación número 3 estará habilitada a partir del día martes 6 de diciembre, 18 horas, con los dos intentos permitidos que usted sabe, que usted conoce. Hasta el día martes yo cargaré las preguntas para que usted tranquilamente pueda iniciar el proceso de la tercera autoevaluación. Aquí vamos a solicitar, a pedir que por favor nos intentemos igualar en el transcurso máximo hasta el día viernes la autoevaluación número 3, ya que nosotros el día o la siguiente semana eh, realizaremos la respectiva junta de curso. Entonces ahí necesitamos analizar los casos de que posiblemente haya estudiantes que todavía no se han igualado y haremos el respectivo seguimiento, el llamado con los dirigentes correspondientes. Entonces, por favor, para evitar eso de que le estén llamando, de que le estén diciendo que tiene que igualarse, hagámoslo en el transcurso de la siguiente semana, ya tendremos completa las tres autoevaluaciones. Para la semana número 4, que es la siguiente. En esta semana número 4, nosotros vamos a ingresar a clases normalmente, como el día de hoy, en el cual se va a hacer un repaso de las tres autoevaluaciones, preguntas tipo eh, prueba de evaluación formativa, vamos a realizar en esa semana. Eh, Está puesto aquí que este cuestionario estará disponible el domingo 11 de diciembre a partir de las 3 de la tarde, puesto que, como le digo, en la mañana recibiremos clases normales. A partir de las 15 de la tarde no he puesto todavía una fecha de cierre, pero lo haré el cierre tipo 23 horas 59 minutos, perdón, para que usted tranquilamente pueda dar, como se van a habilitar las tres materias, usted buscará un tiempo adecuado para a partir de esta hora poder dar la evaluación formativa número 1. Recuerde que la evaluación formativa número 1 es un compendio de las tres autoevaluaciones que usted tiene que dar hasta el día viernes, como le había dicho, ¿no? Entonces, por favor, considerar que la próxima semana tenemos clases normales. Debajo de la semana número 4, aquí ubicaré la respectiva invitación con el mismo ID, con la misma contraseña para que usted pueda ingresar a la clase y realizar, como le decía, un repaso para que le vaya mejor en esa autoevaluación. Déjeme ver. No. Ya, entonces eso sería respecto a la parte de la plataforma. En la semana número 4. Dejo de compartir y ahora nos vamos a la materia que nos corresponde, ¿no?
Como un tema pendiente, la semana anterior quedó lo que es reglas para redondear números. Y para eso vamos a recordar las cuatro reglas que tenemos para nosotros poder redondear números. La primera dice lo siguiente. Cuando la primera cifra eliminada sea menor a 5, la última cifra retenida deberá mantenerse inalterada. Ejemplo, tenemos este numerito 6,53245. Nos pide que redondeemos a 0,001, es decir, tres cifras decimales, hasta la milésima. Recordemos que la primera cifra se llama décima, la segunda cifra centésima y la tercera cifra milésima. ¿Cómo quedaría este numerito? Entonces, si me pide redondear hasta la tercera cifra, yo hago un corte, 1, 2, 3, en esta partecita de aquí. Déjeme sacar de una vez para ver si vamos rayando aquí mismo. Ya. Entonces, de este numerito, voy a hacer el corte aquí en la tercera cifra, que es lo que me está pidiendo. Si observo que la siguiente cifra es menor a 5, va a permanecer con la misma cantidad. Es decir, solo voy a copiar 6,532, que es el numerito que hemos puesto acá como respuesta. 6,532. Entonces, no se redondea, no hacemos absolutamente nada porque la siguiente cifra fue menor a 5. Vamos a al siguiente ejemplo. El mismo numerito, 6,53245, ahora nos pide que redondeemos a tener dos cifras decimales, es decir, hasta la centésima. Asimismo, hacemos un corte en la segunda cifra decimal, que es lo que me pide que nosotros hagamos el redondeo. Y si yo observo la siguiente cifra de este corte es 2 menor a 5, entonces el numerito va a quedar solo 6,53, que lo hemos puesto como respuesta acá. Entonces, si el número que continúa después de la aproximación que me está solicitando es menor a 5, permanece exactamente la misma, ¿no? Permanece inalterada, dice. Vamos a la segunda regla, que nos dice, ¿dónde está? Ahí. Cuando la primera cifra eliminada sea ahora mayor de 5, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad. ¿Qué significa eso? Vamos al ejemplo. 7,35678 nos pide que redondeemos a la milésima, es decir, tres cifras decimales. ¿Cómo quedaría este numerito? Primero yo hago el corte en la tercera cifra, que es lo que me está pidiendo. Hasta ahí, 1, 2, 3, la milésima. Y observamos que la siguiente cifra es mayor a 5, en este caso es el 7. El 8 no nos interesa, solo la siguiente cifra. Como es 7, es mayor, sube al anterior en 1, al siguiente número. En vez del 6, tendremos que poner el número que continúa, que es el 7. ¿Cómo nos va a quedar el número redondeado? 7,357, que es lo que tenemos como respuesta, ¿no? Ahí ha subido una cifra en vista de que el número después del corte, después de lo que necesitamos redondear, ha sido 7 y habíamos dicho que el 7 es mayor que 5. Siguiente ejemplo, la misma cantidad, ahora nos pide que redondeemos a la centésima, es decir, dos cifras decimales. Hago el corte en la segunda cifra decimal y como observamos que la siguiente cifra es 6 mayor que 5, a la anterior le sube. Si es 5, el siguiente número después del 5 es el 6. ¿Cómo nos quedaría redondeado este numerito? 7,36, que es lo que tenemos puesto acá. Tercera regla. Cuando la primera cifra eliminada sea igual a 5 y esta o esté seguida de por lo menos un dígito, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad. El numerito 12,352,510
nos pide que redondeemos a sí mismo hasta la milésima, décima, centésima, milésima. 3 cifras decimales. Hago el corte en la tercera cifra decimal, que es lo que me está pidiendo aquí. Y observamos que después del 2 tenemos el 5, pero después hay otras cifras, ¿no? Dice, y está seguida de por lo menos un dígito. Entonces aquí está seguido de 2 dígitos, el 1 y el 10. La cifra retenida deberá incrementarse en una unidad. Es decir, como es 2, el siguiente número va a ser el 3. Me quedaría 12,353, que es el número que está ya redondeado a 3 cifras decimales. El siguiente ejemplo, con el mismo número redondeado ahora a una sola cifra decimal. Aquí hago el corte. Entonces, la siguiente cifra es 5, pero después del 5 sí hay cifras. Puede haber una, puede haber dos, puede haber cuatro, como aquí. Entonces se va a redondear. En vez de decir 12,3, el número será 12,4. Y la última regla, cuando la primera cifra eliminada sea igual a 5, seguida únicamente de ceros o sin otras cifras a continuación, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad si es impar y deberá mantenerse inalterada si es par o cero. Vamos a los ejemplos, qué es lo que dice esta última regla. El número 2,16550 nos pide que redondeemos a sí mismo hasta la milésima. Entonces yo veo 1, 2, 3 cifras decimales, hago el corte aquí. La tercera cifra. Pero después de la tercera cifra hay el 5 y está seguido de un 0. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos manifiesta la regla? La última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad si es impar. Entonces, si yo observo, la cifra anterior es 5 y el 5 es impar. Entonces, en ese caso, se incrementa, dice, en una unidad. El numerito va a ser 2,166. Eso es lo que tenemos como respuesta acá. Y finalmente, el número 2,385 redondeado a 2 cifras decimales. Hago el corte en la segunda cifra decimal. Luego de la segunda cifra decimal tengo el 5. Ya no está seguido de ninguna cifra ni de ceros. Solo es el 5. Entonces, la cifra anterior debo observar yo para ver si se redondea o no. En este caso es 8 y el 8 es par, permanece inalterado. Simplemente será 2,38. ¿Cuándo va a subir al inmediato superior? Cuando sea impar, como el 5 fue aquí. Pero cuando sea par, permanece inalterado. Estas son las 4 reglas de redondear números y en este momento nosotros vamos a hacer algunos ejercicios del libro, ¿no? Voy a compartir el módulo. Aquí lo tenemos. Y estas son las reglas que hemos mencionado en este momento. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Que dice redondear las siguientes cantidades. Asimismo, voy a coger el lapicito para poder ir escribiendo aquí mismo. Ya. Vamos con el primer ejemplo que nos está solicitando, que dice 7,628,49 nos pide que redondeemos a la tercera cifra decimal. 1, 2, 3 cifras decimales. Entonces, hacemos el corte en la tercera cifra decimal, que sería, es que no quiere escribir, aquí sería, y observamos que la siguiente cifra es 4, es menor que el 5. ¿Cómo va a quedar esta cantidad? Sería 7,628. Si no es que tengo un poquito de inestabilidad en el internet, no quiere escribir. Voy a tener que ocupar la pizarra. No quise dar aquí mismo, pero lamentablemente no quiero escribir.
Ya voy a compartir entonces en este momento la pizarra para ir haciendo acá. Quise aprovechar ahí mismo para no ir anotando el numerito, pero lamentablemente no resultó. Ya, voy entonces a nuestro primer ejemplo. Voy a detener un poco la cámara, ojalá sí mejoremos la escritura. Ya, entonces decía el primer ejemplo. Vamos a anotar aquí todo. Uno, 7,628, 7,628, 49, redondeando, redondeando a 0,001 queda. Dos puntos y veamos la respuesta. Entonces estábamos explicando que en la tercera cifra hacemos el corte y la cifra después de la tercera es 4. Se mantendría como 7,628. ¿Ya? Eso es todo respecto a este primer ejercicio. Vamos al número 2. El mismo numerito, 7,628, 49, ahora nos pide redondeando a 0,1 queda. Nos pide solo una cifra decimal, es decir, hasta la décima. Hacemos el corte en la una cifra decimal que me pide y como la siguiente cifra es 2, simplemente queda 7,6. Tercer ejercicio. El numerito 12,426, 53, redondeado a 0,01 nos quedaría. Asimismo, hago el corte en la segunda cifra decimal, que es lo que me pide que redondeemos. Como después del corte es el 6, es un número mayor que el 5, sube en 1 al anterior. Es decir, en vez del 2, vendría el 3, 12,43, y ahí estaría redondeada esa cantidad hasta la centésima. Siguiente ejemplo, 4. 12,426, 75, redondeado a 0,001 nos quedaría. Hago el corte en la tercera cifra decimal, que es lo que me pide, 1, 2, 3, y observamos que la siguiente cifra es 7, el 7 es mayor que el 5, hay que subirle en una a la anterior, es decir, 12,42 y la siguiente cifra del 6 es el 7 y estaría redondeada esa cantidad. Vamos al número 5.
9,2750 redondeado a 0,01 nos queda 2 puntos. Hacemos el corte en la segunda cifra decimal, que es lo que me pide. 2 cifras decimales está mencionando aquí. Y vemos que es 5, pero está seguido de un 0. ¿Qué decía la cuarta regla? Si la cifra anterior es impar, sube al inmediato superior. El 7 es impar. Nos quedaría entonces 9,28. Siguiente ejercicio. Número 6. 8,28. 5 redondeado a 0,01 nos quedaría. 2 puntos. Hacemos un corte en la segunda cifra decimal, que es lo que me pide, y vemos que es 5, pero no hay seguido o no hay más cifras. Entonces, observamos, analizamos la cifra anterior. En este caso es 8 y el 8 es par. Se mantendría, no podemos aproximar. 8,28 y es la respuesta. Eso corresponde a la parte de redondear cantidades. Con eso creo que estaríamos claros. Y vamos ahora a continuar con el siguiente tema que tenemos, ¿no? Vamos a compartir la presentación 2. Clase 3 aquí creo que era. Ya, esta es la presentación que está ubicado como recurso referente a vectores. Vamos a analizar vectores. Es un estudio de la física. Se emplean dos clases de magnitudes que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud escalar? Es la que se define solamente por un valor numérico, es decir, su módulo, la magnitud o norma, el tamaño en un sistema de unidades seleccionado. Ejemplos, la distancia 130 kilómetros, la temperatura 37 grados centígrados, la rapidez 70 kilómetros sobre hora, la masa 150 kilogramos, el tiempo 24 horas, el volumen 220 metros cúbicos, es esto, ¿no? Esa es una magnitud escalar. En cambio, ¿qué representa una magnitud vectorial? Es la que se define mediante un valor numérico, el módulo, magnitud o norma. Hasta ahí lo mismo que la anterior. Pero a más de eso tiene dirección y sentido en un sistema de unidades seleccionados. Ejemplos, la aceleración. ¿Y cómo sabemos que es un vector? Porque tiene arribita de la letra una flecha. Aceleración y una flechita. Esto es igual. 12i menos 25j. El i se relaciona con el eje X y el j se relaciona con el eje Y. En este caso, metros sobre segundos al cuadrado. El desplazamiento delta R, 125 kilómetros, punto y coma, norte 60 grados este. Velocidad, asimismo, todos estos tienen una flechita en la parte superior. 70 metros sobre segundos, punto y coma, 315 grados. La fuerza, una F y arribita la flecha, 115, punto y coma, 235 newton. Después vamos a ver que estas son diferentes formas de expresar un vector. En el primer caso tendríamos en función de los vectores IJ. Aquí hablamos de una coordenada
polar, una coordenada geográfica y una coordenada rectangular. Eso ya luego vemos cada uno de esos casos. Continuamos con vectores. Para representar gráficamente a las magnitudes vectoriales, se utilizan segmentos orientados llamados vectores así. Un vector es un eje que queda definido por su origen en el punto cero, en el origen, que indica el punto de aplicación del vector, el punto de partida. B, el módulo del vector, que es una distancia entre el origen y el extremo del vector a una escala seleccionada. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿no? En el origen, aquí va a nacer, aquí va a aparecer el vector, lo que decía la parte A. Luego, el módulo, el tamaño de este vector, en este caso está con este tamaño, el vector A. Literal C, la dirección del vector, que es el ángulo teta que forma el vector con el eje positivo de las X en sentido antihorario. Este ángulo teta que tenemos aquí, dirección. D, el sentido del vector que está determinado por la saeta localizado en el extremo del vector. Esta flechita de aquí indica el sentido del vector. La línea de acción del vector es la recta a lo largo de la cual está dirigido el vector. Esta línea de acción que está entre puntos, entre línea entrecortada, línea de acción del vector. Analíticamente, los vectores se representan con letras mayúsculas de preferencia y una flecha en la parte superior. Por ejemplo, el vector A, pero dice de preferencia, si aparece una letra minúscula con flecha, igual no hay problema. La magnitud del vector se representa con la misma letra, pero sin la flecha, la magnitud. Le quitamos la flecha y esa es la magnitud, el tamaño, el módulo de ese vector. O conservando la flecha, pero entre dos barras verticales. Clases de vectores. Tenemos aquí 4 clases, lo que es un vector libre. Se denomina así cuando el punto de aplicación origen se traslada a cualquier punto del espacio, sin alterar en efecto de su acción. Ejemplo analítico, la velocidad de propagación de la luz en el vacío, ejemplo gráfico. Entonces ahí tenemos un vector libre. El vector A que tenemos. Vector deslizante es cuando el punto de aplicación se traslada a lo largo de una línea de acción. Esta línea segmentada representa la línea de acción. Ejemplo analítico, cuando a un sólido rígido se le aplica una fuerza, ejemplo gráfico. El vector fijo es cuando el punto de aplicación no tiene movimiento. Ejemplo analítico, la intensidad del campo eléctrico en un punto dado, ejemplo gráfico, y tenemos aquí. Los vectores iguales son aquellos que tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido, y ahí tenemos nuestro ejemplo gráfico. Continuamos con las clases de vectores. Un vector negativo, el uno se dirige hacia el lado derecho y el otro se dirige hacia el lado izquierdo. Vector F y vector menos F. Vectores equivalentes son aquellos que sin ser iguales producen el mismo efecto, ejemplo analítico, la fuerza aplicada para equilibrar una palanca de primer género. Vector unitario es aquel vector cuyo módulo es igual a la unidad, se tiene dividiendo el vector para su módulo así. Si el vector se llama A, entonces su unitario será el unitario de A, se simboliza ahí con una letra U minúscula. Unitario de A es igual al vector A dividido para su módulo. Se le ha quitado la flechita. Y el vector nulo es aquel en el cual el origen y el extremo coinciden en el mismo punto, es decir, su módulo es igual a cero y no tiene dirección y sentido. Descomposición de un vector en el plano. Se define a un vector A en un plano mediante un par ordenado. El vector A se descompone en estas componentes, a X, a Y, donde a X y a Y son las componentes rectangulares del vector y son la proyección de dicho vector sobre los ejes coordenados. Veamos aquí en el gráfico. Yo tengo un plano cartesiano, el eje X, conocido también como eje de las abscisas, el eje Y, conocido también como eje de las ordenadas. Y desde el origen hemos trazado este vector A.
Entonces, este vector A tiene componentes a X, a Y, pero estas componentes se dirigen con respecto al eje X y todo esto representará a X. Desde el extremo del vector ahora hacia el eje Y, a Y. Se forma aquí un rectángulo, ¿no? El vector A es igual a X más a Y, suma vectorial. Si aplicamos trigonometría en el triángulo 1, tenemos las componentes rectangulares del vector que son una función trigonométrica que es el coseno de teta en este triángulo rectángulo de aquí. Para nosotros analizar esta función trigonométrica debemos recordar que el coseno por definición es cateto adyacente, que sería la componente AX, dividido para la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa representa la función trigonométrica coseno. Si yo multiplico en cruz a X, acá se sobreentiende que está el 1, a X por 1 es a X, es igual a A por coseno de teta. Y esta es para encontrar la componente de X. Ahora, para Y, tenemos que aplicar la función trigonométrica seno. El seno, por definición, es cateto opuesto, que en este caso vendría a ser a Y. Esta Y que tenemos acá se traslada, dividido para la hipotenusa, que es el vector, que es A como vector, pero en módulo. Asimismo, despejando a Y, multiplicando por 1 es igual a A por el seno de teta. El módulo del vector en función de sus componentes se puede calcular aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, a al cuadrado es igual a ax al cuadrado más a y al cuadrado. En vez de decir a cuadrado, simplemente ponemos a, quitándole el exponente, y eso se transforma en una raíz cuadrada. Ax cuadrado más a y al cuadrado. La dirección del vector en función de sus componentes es, en el primer cuadrante, tangente de x, a y sobre ax. En los demás cuadrantes cambiamos de ángulo, tangente de phi es igual a y sobre ax. Y ahí tenemos las diferentes posiciones del vector cuando nosotros ubiquemos si es que está en el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, tanto la componente de x como la componente de y son positivas. El ángulo teta es igual al ángulo phi. Aquí los dos ángulos van a ser iguales. Para el segundo cuadrante, ahí tenemos el gráfico. La componente en X es negativa, la componente en Y es positiva, pero para calcular el ángulo teta va a ser igual. Todo esto representa 180 grados. 180 grados debemos quitarle el ángulo phi, menos el ángulo phi. Esto hay que ir recordando. Vamos al tercer cuadrante. Hay un micrófono encendido, por favor, intentemos silenciar. Ahí tenemos el gráfico en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, tanto la componente X como la componente Y son negativas. Y para encontrar el ángulo θ, en cambio, aquí es 180 grados más el ángulo phi. ¿Por qué? Todo esto hasta aquí representa 180 grados y a eso le sumamos el ángulo phi. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, las componentes para X es positiva y para Y es negativa. Para encontrar el ángulo θ va a ser todo esto, al dar una vuelta completa son 360 grados, debemos quitarle el ángulo phi, 360 grados menos phi. Esto es importante cuando ya nosotros hagamos ejercicio y recordando, en el primer cuadrante, tanto el ángulo θ y el ángulo phi son los mismos. En el segundo cuadrante, θ es igual a 180 menos el ángulo phi. En el tercer cuadrante, 180 más phi. Y en el cuarto cuadrante, θ es igual a 360 grados menos el ángulo phi. Ángulos directores. Son aquellos ángulos que forman el vector con el eje positivo de las X del sistema de coordenadas. Pueden variar entre 0 y 180 grados y no existe convención para el signo de dichos ángulos. Los ángulos directores en el plano son en el primer cuadrante. Entonces, hablamos así mismo. El ángulo alfa con respecto al eje X y el ángulo beta con respecto al ángulo Y. O también podemos decir que el coseno de alfa es igual a X sobre A, el coseno de beta es igual a Y sobre A. Alfa es el ángulo director que forma el vector con el eje positivo de las X, lo que mencionamos anteriormente, y beta es el ángulo director que forma el vector con el eje positivo del eje Y. La relación entre las componentes y el módulo del vector se llaman cosenos directores y son
Vectores base o unitario. Y es el vector unitario en la dirección del eje positivo de las X. Aquí tenemos en el gráfico, este es el eje X y tenemos el vector Y. J es el vector unitario en dirección del Y. Ese es el eje Y J está direccionado hacia arriba. Por definición de vector unitario, el unitario de AX es igual a X como vector sobre su módulo Y. Si multiplicamos en cruz y despejamos, AX es igual a AX por Y. Lo mismo con respecto al unitario de AY. AY es igual a AY como módulo multiplicado por J. Si reemplazamos estas expresiones en la ecuación, tenemos entonces A como vector es igual a AX vector más AY vector. A como vector es igual a XY más AYJ.